jugadoras, las protagonistas, acompañadas también de los árbitros para iniciar este partido de la segunda jornada, fase previa, campeonato de selecciones de fútbol sala, que se está disputando en otros 3 puntos más a lo largo de la geografía española, y que aquí en Vilalba organiza la Real Federación Galega de Fútbol, ayudada en colaboración con el Concello de Vilalba y también con el Vilalba Fútbol Sala. Vamos ya a repasar las formaciones. Oye, como equipo Unión Galicia, van a estar formada por 9. Bienvenidos a todos y todas a esta segunda jornada de la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-17 y Sub-20 que se celebra en la localidad lucense de Vilalba. En esta segunda jornada se inauguran la jornada la selección de Galicia, la anfitriona, que jugará contra el combinado de La Rioja. Nos acompaña en esta retransmisión Fran Paz, entrenador de porteras de Acervenza. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Vamos a comenzar con las alineaciones, con las jugadoras que forman ambas selecciones. Por parte de la selección de Galicia forman con el número 1 Lucía, el número 3 Laura, número 4 Nata, número 5 Kanolic, el 6 Adri, número 7 Eva, número 8 Cris, 9 Carol, 10 Nuria, 11 Andrea, el 13 Parauxía, y serán entrenadas por el seleccionador José Carlos Martín Chipi y Rubén Carballo. Por parte de la selección de La Rioja forman con el 1 Celia, el 2 María, 3 Carmen, 4 Eva, 5 Izaskun, 6 Celia Pérez, 7 Andrea, 8 Lucía, 9 Ángela, 10 Carmen Abad, 11 Silvia y número 13 María Rodero. Seleccionador José Luis Balmaseda Rico y José Ángel Pérez Iturbe. Este partido será dirigido por los colegiados Borja Pérez Muñiz y Marcos Pérez Rodríguez, asistidos por María Rey Hermida. Se encuentran ambas selecciones preparadas para el inicio del partido. Se acercan las capitanas de ambos equipos. Por parte del combinado de La Rioja, la número 10 Carmen, y por parte de Galicia ejercerá como capitana Cris. Bueno, Fran, tú que eres conocedor del fútbol sala femenino, ¿cómo ves esta selección
de Galicia, anfitriona, de cara a este debut contra La Rioja. ¿Cómo percibe las sensaciones de la selección de Galicia? Bueno, a priori yo creo que Galicia tiene un equipo un pelín superior en la categoría en las que juegan las jugadoras, que prácticamente la totalidad de ellas están jugando en segunda división nacional, pero eso ahora hay que plasmarlo sobre la pista. Pues veremos qué sucede en estos 40 minutos de fútbol sala, una fría mañana aquí en Villalba, pero que enseguida calentaremos con fútbol sala femenino, sub-17, fase previa. Recordamos este grupo B compuesto por las selecciones de Madrid, Galicia y La Rioja. En la primera jornada la selección de Madrid venció por 1-0 al combinado de La Rioja y veremos qué sucede en esta segunda jornada. Todo listo aquí en Villalba para el inicio del partido. Inicia Galicia una presión según saca La Rioja y recupera el balón en zona de peligro. Primera jugada de estrategia para Galicia. Disparo de Nuria que rechaza la portera. Repetimos el disparo y La Rioja que se deshace del balón. E iniciará Galicia su ataque posicional. El balón Galicia, ya en zona de peligro de La Rioja, balón al segundo palo que no llega a su destino y recupera La Rioja en contraataque que vuelve a perder el balón. Galicia, mal control ahora de Andrea y La Rioja intentará salir de la presión de Galicia, que en estos primeros minutos parece más enchufada, ¿verdad, Fran? Sí, yo la veo que fueron a buscar ya el equipo arriba. Con una defensa presionante en primera línea, recuperaron ya balones y están llegando con relativa facilidad. Los quintetos iniciales de ambos seleccionadores por parte de Galicia están jugando en la portería Uxía, Nuria, Eva, Andrea, Kanolic, y por parte de La Rioja en la portería María Rodero, Silvia, Carmen, Andrea y Carmen Hernández. Continúa el ataque de Galicia que mueve el balón en zona de elaboración. Andrea con la bola. Intenta Galicia contactar con las jugadoras más avanzadas. Balón ahora para Uxía. A iniciar el juego de nuevo Galicia. Kanolic con el balón. En la pared con Eva. Sin fortuna vuelve a recuperar Galicia. Roba La Rioja y inicia jugada de elaboración ante la presión de Galicia, que sale muy fuerte en una defensa alta que está poniendo en aprietos a La Rioja para sacar el balón. Partido muy similar al de ayer de Madrid contra La Rioja, en el que Madrid dominaba el partido y La Rioja se defendía con uñas y dientes.
Saque de banda, Kanolic se prepara. Balón interior de Nuria, que no llegó a su destino, y nueva salida de presión de La Rioja, que contacta directamente arriba con la pívot Carmen. Pierde balón, parece que se ha hecho daño. Se recupera y recibe el aplauso del público la capitana del combinado de La Rioja. Intenta Galicia de nuevo y la defensa de La Rioja, que rechaza el balón. Nueva situación de pizarra para Galicia. Dará el saque Kanolic, se mueven las jugadoras gallegas, no llega el balón a su destino, y de nuevo La Rioja, que intenta salir al contraataque y pierde el balón. Recuperación de Galicia, primeras rotaciones en el combinado gallego. Entra en pista Carol, sustituyendo a Kanolic. Andrea con el balón, encara, balón interior, buen balón ahora dentro del área, que fuerza a la portera de La Rioja a sacar un balón. Entró ahora en pista también Cris por parte de Galicia, la capitana gallega. Cris con el balón. Andrea, que contacta con Carol. Disparo de Carol, que se va desviado. No termina Galicia de encontrar los tres palos. Y de nuevo La Rioja, que intenta el juego directo y pierde el balón en la salida de presión. Como ves, Paz, La Rioja parece que busca el juego directo para salir de presión y no está siendo la mejor solución, ¿no? Veo que tiene mucho respeto a Galicia, que está esperando el equipo en 12 metros. No son capaces de salir de su propio terreno de juego y están intentando contactar con pívot, con balones largos. Pero estamos anticipando bien y hay que seguir así. Nueva pérdida de balón de La Rioja. Sacará Cris. Galicia, que domina el partido y de nuevo inicia ataque posicional. Mueve Andrea, balón interior, qué buen balón ahora, no controla bien Eva. Nuevo cambio en Galicia, entró ahora Antía. Y moviendo el balón Galicia, ahora sin prisa, un poco labrando, aunque ahora intenta la jugada individual Cristina, que pierde el balón, y La Rioja en el contraataque, que consigue una buena ocasión, que es rechazada por Uxía tras el disparo de Andrea por parte de La Rioja. Buena ocasión ahora para el combinado riojano. Entró también por parte de Galicia Laura. Y La Rioja, que no consigue salir de la presión de Galicia, que tiene una nueva ocasión, disparo ahora, que se va a saque de esquina de Carol. Nueva acción de estrategia para
Galicia, jugadoras posicionadas, veremos si finaliza. Disparo. Galicia que logra finalizar, pero sin fortuna, muy desviado. Disparo de Carol. Y de nuevo presión. Nuevo robo de balón y primera línea de Galicia. Disparo de Antía, que rechaza la portera de nuevo. Y nuevo saque de esquina para Galicia. Se dispone a sacar Cris. Balón interior que rechaza la defensa. Y de nuevo La Rioja, que opta por el saque directo arriba, sin contactar con sus jugadoras. Y Galicia de nuevo al ataque. La Rioja se repliega, media cancha, 12 metros incluso, podemos decir, como decías antes, Fran. Sí, sí, atrás, ¿verdad? Sí, siguen en su idea de defender fuerte, de coger un balón que puedan coger al contraataque, como vimos anteriormente. Crean una ocasión prácticamente de la nada, donde recuperan un balón y salen rápidos. Y entiendo que ese va a ser el juego que va a desplegar La Rioja. En el partido de ayer contra Madrid, La Rioja hizo una defensa, creo, muy serias en defensa. Sin embargo, en ataque no lograban llegar a zona de finalización, y su portera Celia, que hoy está en el banquillo, hizo una gran actuación, rechazando todos los disparos de las jugadoras madrileñas. De nuevo Galicia, que presiona y roba balón, aunque en semifallo, y recupera La Rioja, que intentará realizar, imaginamos, que un ataque más posicional, esperemos. Carol con el balón para Galicia, intentaba la jugada individual, sin fortuna, y volverá Galicia a organizar el ataque, jugando 3-1 Galicia, pivot hundida, ahora contacta en una pared, buena ocasión de nuevo para Galicia, rechazada de nuevo a situación de esquina. Se están viendo muchas situaciones de balón parado durante todo el campeonato, Fran. Sin duda en fútbol sala el balón parado es fundamental tenerlo trabajado, ¿verdad? Es fundamental. Por lo que conocemos al seleccionador de Galicia, trabaja mucho la estrategia y le da una gran importancia en los entrenamientos. A ver si en alguna de estas es capaz de que llegue el gol. Hubo ocasión ahora de La Rioja, interceptada por Uxía, y se ha hecho daño Carmen, la capitana, que parece también recuperarse. Recordemos que ayer La Rioja hizo un gran esfuerzo físico ante el combinado madrileño, que las asedió constantemente en sus contraataques, presión. Terminaron el partido las riojanas con el físico bastante tocado ayer. Mueve ya Galicia, Eva. Balón ahora interior de Antía. Llegamos al último tercio de cancha. Y nueva situación de banda cercana, que imaginamos que otra estrategia, ¿no?
Sí, la verdad es que se están colocando ya para la estrategia y a ver si sin este disparo que será el segundo palo. Balón interior, disparo ahora que salvó una jugadora de La Rioja cuando ya entraba ese balón entre los 3 palos. Buena ocasión ahora para Galicia, que no termina de ver puerta cuando van ya 8 minutos y medio de esta primera parte. Ahora la portera realizó un mal saque, deberá repetirlo. Y de nuevo saque directo de La Rioja que roba Galicia. Roba ahora Galicia en primera línea. Inicia el ataque de nuevo. Antía con el balón. Viendo ahora cara Carol. Intenta de nuevo la jugada individual, sin fortuna. Bien en defensa La Rioja y sigue aguantando el ataque gallego. Nuria, Cris, Eva con el balón, intenta un balón interior ahora, de nuevo córner forzado por Andrea. Nueva situación de estrategia. La Rioja que defiende en zona. Y Galicia que consigue rematar y parece que el primer gol, llega el primer gol de Galicia, marca Nuria después de la jugada de estrategia, un par de rechaces en el área y con la cabeza consigue adelantar al combinado gallego. 1-0 en el marcador cuando van cerca de 10 minutos de esta primera parte. Se adelanta Galicia. Bueno, al final vemos la importancia de la estrategia donde hubo 2 bloqueos y continuación. Y al final, sí es verdad que no llega de un disparo directo de estrategia, pero sí queda un rechace gracias a esa jugada de estrategia y llega el primer gol. Pues sí, Galicia lo estaba buscando más que La Rioja y las anfitrionas inauguran el marcador. Buena acción ahora de Eva que rechaza María Rodero, portera riojana. Sacar Cris, una banda cercana, intenta, finaliza. Galicia desviado, el disparo de Nuria. Y de nuevo el saque directo una vez más de La Rioja que buscaba a Carmen en la zona de pívot, sin fortuna. Sacará Galicia que también busca ahora el saque directo. Control de Eva que quería continuar, pero la defensa riojana se lo impide. Continúa Carmen, capitana riojana, mueve ahora el balón. Buena oportunidad ahora de La Rioja. Buena oportunidad para las riojanas. En esta ocasión Lucía. Se le va el balón fuera por poco. Bueno, estamos viendo que a pesar de que La Rioja va con un gol por debajo, sigue defendiendo en 12 metros. Cree en la idea de defender muy fuerte en su propia cancha y salir con balones robados al contraataque.
Lo malo de optar tácticamente por la defensa es el componente físico, ¿no? A ver cómo termina La Rioja la segunda parte. Está, por lo que vemos, está utilizando muchos minutos a sus jugadoras. Esta primera parte está aguantando físicamente. La segunda parte ayer contra Madrid llegaron al final incluso con oportunidades. Llegaron a sacar al portero jugador con 1-0. Buscan un resultado corto, quizás, para tener sus opciones al final con un portero jugador, como el caso ayer de Madrid, o crees que intentará atacar más la portería en esta primera parte? Sí, es lo que tú dices, está realizando muy poquitas rotaciones, en eso Galicia, por ejemplo, está haciendo muchas rotaciones cortitas de poco más de 3 minutos. Eso quizás le puede pasar factura a La Rioja en la segunda parte, pero está claro que si llegan con un resultado corto, siempre el portero jugador te puede dar un plus. Sí, ayer contra Madrid incluso tuvieron alguna ocasión, y la última ocasión del partido para empatar fue de La Rioja, y a pesar de que Madrid dominó el partido, pues ese planteamiento al final le dio resultados, intentando llegar hasta el último minuto con opciones. Veremos si hoy son capaces de mantener durante todo el partido pues la igualdad. Buena jugada ahora de Carmen, la capitana de La Rioja, que sale de presión con un regate, y ya en cancha gallega inicia el ataque Galicia, que contacta directamente de nuevo con Carmen. Buscan constantemente a su pívot. Parece ahora que La Rioja sube un poco la defensa, intentar que Galicia no elabore tanto el juego. Sin embargo, de momento se le ve a Galicia cómoda en la pista. Andrea con el balón, posición de cierre, organizando a sus compañeras. Avanza ahora, pase interior. No llega a contactar Adri. Y de nuevo La Rioja. Saque de banda a favor de La Rioja en cancha de Galicia. Ahora se gira en pivot. La riojana intenta el disparo. Seguimos viendo a Galicia con la posesión del balón, con mucha movilidad. Ahora tenemos a Canolis con una oportunidad que desperdicia en un balón muy alto. Va a sacar de nuevo a La Rioja, ahora saca en corto. Galicia presiona en primera línea y roba de nuevo.
Atención, porque ahora roba La Rioja. Va un 2 contra 1. Y en el último disparo falla la jugadora riojana. Y en el último disparo que atrapa Uxía, muy bien colocada. Buen contraataque lanzado por Uxía con un saque largo a Adri, que al final acaba atrapando la portera riojana. Y hay tiempo muerto en la pista solicitado por el combinado gallego. Tiempo de descanso que seguramente las jugadoras riojanas agradezcan. Y Galicia repasará sus jugadas de ataque posicional, estrategia que se está repitiendo constantemente. Y después de este tiempo muerto, iniciamos los últimos 5 minutos de la primera parte con ataque de Galicia, elaborando ahora en zona defensiva. Intentaba ahora avanzar Carol. Y balón para La Rioja, que intenta zafar la defensa gallega. Balón en largo ahora, que buscaba a Carmen Hernández. Y de nuevo Galicia en ataque, que está tomando el control del partido. Mueve ahora el balón Eva con Nata. Es ahora el corte de Antía. Intenta de nuevo ahora la jugada, la ruleta de Carol en la esquina. Y falta a favor de Galicia. Imaginamos que Galicia también tendrá estas situaciones preparadas. Se colocan las jugadoras gallegas, hablan entre ellas, parece que va a hacer un bloqueo, deja balón atrás, disparo, gol de Andrea, 2-0 para Galicia. De nuevo las situaciones a balón parado que marcan el partido y Galicia toma ventaja. Qué importantes son estas estrategias. Chipi, si te habías fijado, había realizado un cambio, cambió a Nata, que estaba jugando de cierre, por Andrea, solo para pegar el
para la situación de estrategia, y Andrea, que es una chica que le pega muy bien con su zurda, sube el 2-0 al marcador. Pues esa zurda le da el segundo gol a Galicia. Quedan 4 minutos de esta primera parte y el dominio de Galicia que se ve plasmado en el resultado. Parece que ahora La Rioja sube las líneas tímidamente, no hacen tampoco demasiada presión. Subieron un poquito las líneas, pero Galicia parece que sigue jugando cómoda, con buena movilidad de balón. Ahora pierde Galicia, pero de nuevo el repliegue impide que la jugadora riojana encare la portería gallega. Y de nuevo la portera de La Rioja, María Rodero, que buscará a su compañera. Ahora lo hace en corto, intenta La Rioja salir, pero roba en primera línea Galicia. Intentaba el disparo Carol, muy forzada. Y Galicia que constantemente haciendo rotaciones, lo que hablaba Fran antes, dosificando a las jugadoras, quizás, puede ser. Sí, bueno, es una constante en los equipos que tiene Chipi, hacer rotaciones muy cortitas, muy intensas, les pide mucha intensidad en defensa, con lo cual, bueno, el darles descanso cada 3 minutos está muy bien. Disparo ahora de Carol, de Cris, perdón, que se va muy alto. No, de Carol, perdón. Galicia que sigue presionando a La Rioja, vuelve a robar en primera línea. Y Carol, que por centímetros no llega a contactar con ese balón. De nuevo situación de banda para Galicia. Muy trabajada la estrategia en el combinado gallego. Saque en corto, balón a segundo palo. Parece ahora que por muy poquito Eva no consigue el tercer gol. Nuevo robo de Carol. Jugada individual. Bien ahora por la banda. Disparo que abajo saca la portera de Rioja, María Rodero. Parece que se les empieza a notar el cansancio en las filas riojanas, que ya no son capaces de salir en contraataque, ya se quedan. Sí, estos dos, el partido de ayer y el partido de hoy, son partidos que están exigiendo mucho a las riojanas y está claro que de cara a la segunda parte pues les pasará factura seguramente. Esperemos que recuperen y que quede un partido bonito en esta segunda parte. Quedan todavía 2 minutos y medio de esta primera parte. Nuevo tiempo muerto. En esta ocasión el combinado de La Rioja da descanso, lo hablábamos, necesario a sus jugadoras. Y tiempo de pizarra para ambos entrenadores. Campeonato de España, fase previa, seleccións autonómicas de fútbol sala, categoría sub-17, Galicia 2, La Rioja 0. Disfrutamos dos últimos 2 minutos y 26 segundos da primeira parte do fútbol sala.
Bueno, y luego de este minutito de descanso que seguramente ha servido a las jugadoras de La Rioja para coger energía, iniciarán jugada ahora de estrategia para La Rioja, saque de Silvia que contacta con Carmen y disparo lejano que se va sin problemas para el saque de meta de Uxía. Contactan corto para el ataque posicional de Galicia. Movía Andrea, contacto ahora, busca la paralela Andrea, que no llega, y saque de meta para La Rioja. Saque largo, que no contacta con nadie de La Rioja, y balón para Galicia, que inicia su ataque. Andrea encarando, contacta con Nuria, jugada individual ahora de Carol de nuevo, siempre Carol encarando, ¿verdad? Sí, es lo que tiene Carol, es un cuchillo ahí en banda y siempre utiliza su calidad para hacer unos contra unos y siempre llegar con superioridad a la meta contraria. Sí, en fútbol sala tener jugadoras que sepan driblar, que consigan deshacerse de su marca, es una situación de superioridad muy clara, y quizás en los últimos tiempos en fútbol sala se está perdiendo un poco ese perfil de jugadores, ¿verdad? Que sí, cada día esto es un poquito más táctico, se le hace mucho más caso a la pizarra y a que los jugadores están un poquito más mecanizados, y sí es verdad que se echa en falta ese uno contra uno, el espectáculo que dan. Hay que recuperar el juego creativo de jugadores que... Sí, en eso estoy totalmente contigo. Una jugadora que sea capaz de conseguir por ella misma una situación de superioridad, está claro que es un plus en cualquier equipo, y yo creo que cualquier entrenador o entrenadora quisiera tener a ese perfil de jugadora en su equipo. De nuevo Galicia al ataque. Moviendo ahora sin prisa Galicia. Roba La Rioja, intenta ahora el contraataque La Rioja, sin fortuna, balón para Uxía. Parece que La Rioja sube un poquito la defensa, veremos. Hay una falta acumulativa ahora. 2-2 en el marcador de faltas, 2-0 en el marcador del resultado. Último minuto de esta primera parte. Galicia ahora que se deshace del balón, y La Rioja que inicia el ataque por medio de Andrea. Mal saque ahora de la jugadora riojana, de Celia Pérez, y será Galicia la que por medio de Laura inicia el juego. Mueve ya a Cris hacia Nuria, de nuevo Laura, moviendo ahora Galicia. Parece que no tiene tanta prisa Galicia por llegar arriba. Últimos segundos de esta primera parte. Sí, Galicia se le ve que tiene mucha paciencia en la elaboración, siempre buscando los pases fáciles, manteniendo la posesión de balón. Creo que son conscientes del tiempo que quedan y no van a arriesgar. Último segundo de la primera parte. Recordamos grupo B, Madrid, Galicia, La Rioja, fase previa, Campeonato de España de selecciones autonómicas.
y final de primera parte. 2-0 para Galicia. Tiempo de descanso. Las jugadoras riojanas seguramente lo agradezcan y Galicia dará las instrucciones necesarias para que en la segunda parte veamos y continuemos viendo un buen espectáculo de fútbol sala femenino aquí en Vilalba, localidad lucense, que alberga este grupo B de la fase previa sub-17 femenina. Y recordamos también que a continuación a la 1 la anfitriona Galicia sub-20 se enfrentará al combinado sub-20 de Ceuta. Tiempo para el descanso. Volvemos en 10 minutillos con la segunda parte de este Galicia-La Rioja. La colaboración de la Real Federación Catalana de Fútbol, colaboración también con el Consejo de Vilalba y de Vilalba Fútbol Sala. En el día de hoy, señores, a Partido de Vilalba que conta que presenza ya está 20 partidos o presidente de la Real Federación Catalana de Fútbol, Rafael Ollán, que saudamos de la podemos volver a ver las jugadas o podemos mandarlo en la gente para ver estos partidos da fase previa do Campeonato de España de Selecciones Autonómicas na cancha de Vilalba da Real Federación Galega de Fútbol. Por aí se están transmitindo todo o que sucede nesta pista do pabillón Valle de Vilalba. Como siempre en el descanso, aprovechan para disfrutar, para vivir o fútbol sala.
La Rioja 0 en la categoría sub-20 por resultado de Madrid 8, Ceuta 0. Estamos contento en el tercer encuentro, también correspondiente a categoría sub-17 por resultado de Castilla y León. La Rioja 0 que a una categoría apelamos segundo partido por día de noche o correspondiente a categoría sub-20 a Estrella también la segunda liga de la categoría sub-20 que se enfrentará a Ceuta. Desarrollando esta pista do pabellón municipal de Vilalba en precisamente esta segunda metade desde que Vilalba de las 4 sedes deste Campeonato de España en segunda autonómica desta fase previa. 4 sedes son as tres que está tendo logo na xeografía española como son as de Sabadell e tamén as sedes de Murcia.
comenzar esta segunda mitad de categoría sub-17, partido de Galicia en La Rioja. Os gols de nosa pista, ese forte aplauso para as dúas seleccións. Pues retomamos la retransmisión de este Galicia-La Rioja sub-17 femenino, aquí desde Vilalba, localidad lucense. Galicia-La Rioja con 2-0 a favor de la Galicia, iniciará con saque de medio Galicia. Cris será la encargada de poner en juego esta segunda mitad. Veremos los planteamientos de ambos equipos. Si La Rioja sigue apostando por una defensa en media pista o intenta buscar adelantar las líneas en busca de ese gol que las meta en el partido. De momento ataca Galicia, balón interior, gol de Carol en la primera jugada que tiene Galicia, balón interior y dentro del área. Carol por debajo de las piernas, bate a la portera de La Rioja. 3-0. Fran, parece que Galicia sale enchufada y pone distancia en el marcador. Lo hablábamos antes, si Galicia pone distancia en el marcador, el partido puede cobrar otra dimensión, ¿no? Sí, parece que Galicia sale enchufada, muy concentradas, intentando seguir haciendo ocasiones de gol, y ya vemos que en la primera jugada un balón en profundidad y Carol, que tiene mucha calidad, busca el hueco por debajo de las piernas de la portera sin tener que hacer un disparo con potencia, y sube el tercero al marcador. Y de nuevo Galicia, jugada de estrategia, banda corta, finaliza y nuevo gol de Carol. 4-0 otra vez. Las situaciones a balón parado que funcionan en el combinado gallego. Nuevo gol de Carol. 4-0 ya en el marcador para Galicia. Sí, ahí se vio la conexión de la Fervenza, que tenemos también una jugada muy parecida de estrategia, donde Carol recibe un bloqueo y sale a pegarle en 12 metros. Tiene un disparo muy potente con ambas piernas y esta vez cogió portería y subió el cuarto gol al marcador. Contacto ahora Galicia, de nuevo con Carol, juego de pívot, pierde el balón y La Rioja que bien ahora Carol al suelo, recuperando el balón. Parece que una jugadora de La Rioja se ha hecho daño. Silvia parece que ha recibido un golpe fortuito y necesita asistencia. Parece recuperarse Silvia, aún así se dirige al banquillo para tomar un poco de aliento. Y balón para Galicia, ataque posicional ahora. Juega Galicia, la Carol, que se posiciona en la posición de pívot, abre mucho las líneas. El combinado gallego busca de espacios, moviendo ahora muy bien Galicia, metiendo atrás a La Rioja. Balón, Cris organizando a sus compañeras desde el cierre. Balón a Carol, Cris de nuevo. Eva, Cris intenta avanzar ahora con el balón. Contacta con Carol. Moviendo ahora bien Galicia. Buena jugada ahora. Situación de peligro para Galicia. Intenta contactar dentro del área. Pierde Galicia, que retomará el ataque desde la línea de banda. Cris. Nata con el balón.
Al paso ahora de Caro, que roba La Rioja. Intenta encarar a Andrea y pierde el balón. De nuevo Cris en banda, la capitana gallega, que inicia el juego hacia Nata. Se equivoca ahora Cris en el pase. Puede ser, Fran, ahora que Galicia baje un poco el ritmo de juego para dosificar sus jugadoras, o mantendrán el nivel durante esta segunda parte. Empezarán a pensar ya en Madrid. ¿Cómo lo ves? Conociendo el cuerpo técnico, no creo que bajen el ritmo, no creo que las dejen. Van a seguir concentradas. Sí es verdad que igual mantienen un poquito más la posesión del balón en vez de buscar tanto en la portería, pero van a seguir manteniendo las rotaciones cortas, la intensidad en defensa, y no hay mejor forma de preparar el partido contra Madrid que teniendo un buen final de partido contra el equipo riojano. Estoy totalmente de acuerdo. Ocasión ahora para La Rioja. Balón rechazado por Usía a saque de esquina. Tendrá ahora La Rioja oportunidad de finalizar. Finaliza muy alto el disparo de Andrea. Mueve ahora Galicia, ataque posicional. No tiene prisa. Moviendo Andrea el balón ahora, juego interior. Fincar ahora Nata, intenta la jugada individual. Roba Carmen, capitana de La Rioja, que sin embargo no es capaz de dar salida al balón, y Galicia tendrá un nuevo saque de banda cercano. Y vemos a las jugadoras gallegas que preparan una nueva situación de estrategia. ¿Crees que el combinado de Madrid está tomando nota de estas jugadas de estrategia de Galicia de cara a mañana? Bueno, entiendo que sí, deberían de estar buscando dónde poder. Y nuevo gol de Galicia, llega el quinto gol. Situación en esquina, balón atrás. Y gol de Andrea. Perdón, no fue Andrea, la que marcó el gol fue Adriana García, la que finalmente finalizó ese quinto gol para el combinado gallego. Bueno, sobre lo que comentabas antes de si Madrid está tomando nota de estrategia, viendo cómo manejan las jugadas de balón parado Galicia, debería de tomar nota, porque cada vez que tenemos que Galicia tiene una jugada de estrategia es una ocasión manifiesta de gol. Está claro que Madrid, quizás esta tarde haya una sesión de scouting con sus jugadoras para frenar los ataques de estrategia de las gallegas. Y Galicia de nuevo al ataque, jugando ahora juego interior. Intentaba Canolic la pared, sin fortuna. Llega ahora buena ocasión de La Rioja, balón al segundo palo, y Carmen, su capitana, que no llega a contactar con claridad y manda el balón fuera. Por cierto, Galicia, que hizo un cambio en la portería, da minutos a Lucía Paz y Usía, que completó la primera parte, descansa en esta segunda mitad. Rioja metida en prácticamente 9 metros y Galicia moviendo balón, pierde ahora
Tiempo muerto de la selección riojana cuando van 5 minutos de esta segunda parte. Descanso para ambos equipos, tiempo de pizarra. 5-0, Galicia arriba. Vamos a recordar el resto de grupos de esta fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Sub-17, Grupo A, Andalucía, Extremadura, Navarra. Grupo B, Galicia, Madrid, La Rioja. Grupo C, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón. Y el Grupo D, Murcia, Cantabria y Valencia. Desde aquí, desde Lugo, segunda jornada de este Grupo B. Categoría sub-17 entre Galicia y La Rioja. Seguimos disfrutando con fútbol sala. Y La Rioja que se dispone a volver a iniciar el juego. Nuevos cambios, nuevas rotaciones en ambos combinados. Galicia parece que mantiene su presión alta. Adriana a punto de robar balón en primera línea y La Rioja de nuevo al ataque, intentando salir de la presión gallega. La Rioja busca constantemente a su pívot, a Carmen, sin duda la referencia de las riojanas en ataque. Sí, sin duda, es la jugadora en la que ellas tienen más confianza, donde siempre la están buscando y además es una chica muy aguerrida, donde lo da todo. Finaliza ahora precisamente Carmen, balón que se va por escasos centímetros. Lo intenta La Rioja. Decíamos que Carmen la referencia de las riojanas, ¿verdad? Sí, sin duda. La capitana juega ahí arriba y ella es una de las que está aguantando también defensivamente al equipo. Entra muy poquito en las rotaciones, le ha dado muy poquito descanso el seleccionador. Entiendo que por la confianza que tienen en la jugadora. Pues continúa Galicia moviendo ahora muy bien el balón en zona de elaboración. Intentaba ahora Adriana contactar, pero sin fortuna. Y Galicia que inicia juego con Laura. Pierde ahora Galicia. Y La Rioja que buscará su primer gol en este campeonato, fase previa, Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Buena jugada ahora de Adriana por la banda, que intenta llegar al último tramo sin fortuna. Balón para La Rioja, parece que Galicia mantiene su presión y La Rioja intenta contactar con juego directo arriba. El balón Laura ahora que contacta con el juego de pivoting. Tras la pared finaliza. Buena intervención ahora de la portera riojana, María Rodero.
Finalización ahora de Kanolic, que se va escorado. Y nueva rotación. Parece que ahora Galicia hace rotaciones de varias jugadoras. Poco... Casi cambios a la rusa, ¿no? Que se suele decir. Sí, casi cambiando de 4 en 4. Galicia ahora dentro del área. Nuevo gol de Galicia, que consigue el 6º gol. Y ahora sí que ya pone tierra de por medio. 6º gol de las gallegas. En esta ocasión a cargo de Laura Rivas. Nueva ocasión para Galicia. Laura, que lanza el balón arriba. Cristina desde el cierre, contacta con Laura hace Cristina de nuevo, que invierte el balón hacia Eva, intenta ahora encarar, balón de nuevo a Laura, Galicia moviendo sin prisa, balón interior hacia Antía, que fuerza, situación de banda para Galicia, sacará Cristina, la capitana del combinado gallego. No se han entendido ahora las jugadoras gallegas. Y La Rioja, que vuelve a intentar contactar, juego directo en la salida de presión. Y bueno, con estas normativas en el fútbol sala, que la portera pueda llegar a zona de finalización ya con un simple saque, como es un recurso que antiguamente no era posible. Y bueno, no sé tu opinión en ese aspecto, pero... Sí, al final es un recurso, quizás cuando alguien tiene un buen pívot es la mejor salida de presión. Eso no quiere decir que se esté favoreciendo el fútbol sala de toque y de apariciones, pero bueno, la regla es esta y nosotros debemos de aprovecharlas entrenando a las porteras para esos tipos de saques. Pero bueno, es un poco lo que hablamos. Ese saque tiene que ser correspondido con jugadoras que con un buen juego de pívot, que sepan bajar esos balones, girarse o contactar de cara con sus compañeras, que hay un componente táctico también dentro de ese saque directo de la portera. No, si solo nos remitimos a un saque sin una continuación al saque, acaba eso en tierra de nadie, ¿verdad? Eso es, al final todo esto es entrenable, los saques en largo bien bajados por el pívot o bien apoyados con llegadas de segunda línea siempre son entrenables y hay equipos que lo utilizan y confían en ese juego. Pues continuamos ya, últimos 10 minutos de segunda parte, continúa Galicia tocando balón, ya metiendo a La Rioja en su cancha. Cristina con el balón, encara ahora Eva, que finaliza
escorado. Nuevo disparo de Galicia. Robo ahora de Galicia. Qué situación, segundo palo y nuevo gol. Nuevo gol de Galicia. 7-0 en el marcador. Jugada a segundo palo de las gallegas, que termina con el 7-0, ya a distancia más que amplia para las gallegas. En esta ocasión el gol de Adriana de nuevo, que hace su segundo gol en el partido. Acabamos de ver una jugada de tiralíneas donde hubo mucha movilidad, pases de primeras y llegada al segundo palo perfecto, donde Adriana remata de primeras. Un muy buen gol. Imposible para la portera de La Rioja, ¿no? Una situación 2 contra portera. Es sí, lo que una portera nunca quiere verse en esa situación, ¿verdad? Hay que trabajarlo también, sí, pero hay que trabajarlo también, ¿eh? Sí, llegaron en una situación muy ventajosa ya la poseedora del balón y Adriana, que se colocó muy bien en el segundo palo, sin posibilidades de llegar para la portera. Dificilísimo. Moviendo ahora bien Galicia, sin prisa. Kanolic con el balón. Balón en profundidad, moviendo ahora, metiendo muy atrás a La Rioja. Disparo de Nata, muy centrados, sin problemas para María Rodero. Combinado de La Rioja, que el seleccionador ha decidido rotar a sus porteras. En el día de ayer era Celia la que jugó los 40 minutos y hoy turno para María Rodero contra Galicia. Juego ahora de La Rioja, que parece Antía hacia Nata con Adri, que de nuevo Kanolic, Nata. Pérdida ahora de Galicia. Sin embargo, La Rioja parece que no termina de dar continuidad a esos balones que pierde Galicia. No hay un juego combinativo claro en este. Sí, Galicia, en cuanto pierde el balón, aprieta muy bien para evitar una salida rápida de La Rioja. Aunque ahora acaba de bajar líneas, se espera ya en media pista, dándole un poquito más de balón al contrario. Buena ocasión ahora de Antía, y en el rechace llegaba Adri, que no pudo finalizar en buenas condiciones. Nueva ocasión para Galicia, a punto de llegar el octavo gol. Decíamos que Galicia muy seria en defensa. En el momento en el que hay una pérdida de balón, recuperan esa posición defensiva. Se las ve muy enchufadas en este campeonato. Muy serias, muy concentradas, sabiendo en todo momento lo que tienen que hacer, sin dar ni una mínima posibilidad de contragolpe ni de oportunidad al equipo contrario. Y aunque acaban de bajar líneas en defensa, vemos que en ataque siguen con el juego combinativo y con llegadas con claridad.
Bueno, pues últimos 6 minutos de partido. La Rioja que intentará buscar ese primer gol en el campeonato. No nos cabe duda de que no dejarán de intentarlo. Mueve ahora La Rioja. Un poquito más de calma para las riojanas. Jugada ahora de saque de esquina para las riojanas, que tendrán su oportunidad también de intentar buen rechazo ahora de Adri, muy atenta a ese pase interior. De nuevo La Rioja. Pues se prevé un partido interesante mañana, el Galicia-Madrid. Recordamos, mañana Galicia-Madrid sub-17 femenino a partir de las 11 de la mañana. Se podrá seguir a través de este canal de YouTube, el canal de la Real Federación Galega de Fútbol. Todo este campeonato fase previa retransmitido en directo a través de YouTube. Se han hecho daño ahora hasta 3 jugadoras. Esperemos que puedan recuperarse y continuar. Ambas fisioterapeutas atendiendo a las jugadoras. Parece que la carga física ya empieza a hacer mella en las jugadoras. La jugadora riojana, que parece que se ha hecho daño en la pierna izquierda, y recibe el aplauso del público. Independientemente del resultado, creo que un buen campeonato, al menos para la capitana de la selección de La Rioja, como hablábamos antes, referente de su equipo, y que ahora parece tener problemas. Esperemos que no sean nada grave. Sí, parece que fue un choque fortuito con Andrea, donde ella le quiso robar el balón y chocaron, y la peor parte se la llevó la capitana riojana. Falta ahora a favor de La Rioja. Parece que va a buscar un disparo directo desde muy lejos. Y saque de esquina para La Rioja después de un malentendido de las jugadoras gallegas para rechazar ese balón. Fue saque de esquina. Balón interior que intercepta sin problemas Lucía Paz.
Disparo ahora de Andrea, que se va lejos sin problemas. Parece ahora que el partido se ha enfriado un poquito con las lesiones. Ahora sí que quizás se dosificará un poquito más. Continuará Galicia. Ahí va la genialidad que intentaba ahora la jugadora riojana. Una pena que no le haya salido, porque le había animado el partido. Sí, la verdad es que fue una técnica muy buena de pasar el balón así por la espalda, y una pena que no pudiera seguir con la jugada. Bueno, lo hablábamos antes, esas jugadoras creativas hay que intentarlo, ¿no? Sí, al final eso siempre gusta verlo, al público le gusta este tipo de jugadas, las jugadoras técnicas y los regates. Entonces, bueno, es de agradecer que por lo menos lo haya intentado. Independientemente del resultado, de lo que se trata también es de que se disfrute del juego y bueno, las jugadoras riojanas que terminan su participación en el día de hoy seguramente quieren aprovechar estos minutos también de fútbol sala aquí en Vilalba, la localidad lucense. Y querrán despedirse con un buen sabor de boca. Y por qué no intentando algún gol. Últimos 3 minutos de juego, mueve el balón Galicia, sin prisa ahora, combinando, encara ahora Nata hacia Antía, Eva Dios, Laura Rivas, intenta contactar arriba con Eva, es ahora Antía que mueve hacia Cris, juego interior, pérdida, pero de nuevo lo que hablábamos, Galicia en cuanto pierde el balón recupera, muy enchufadas durante todo el partido las jugadoras gallegas, lo que hablábamos antes básico, el mejor entrenamiento, competir durante todo un partido, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que se le inculca mucho Chipi, el estar siempre concentradas y siempre con intensidad, no bajar nunca los brazos, tanto si vas arriba en el marcador como si vas por debajo, y al final la competición es eso, competir hasta el final, hasta el último segundo. También muy importante para el combinado gallego mantener la portería a cero, un plus de confianza seguramente tanto en las porteras como a nivel defensivo. En fútbol sala mantener tu arco a cero, sí, yo creo que es... Sí, además a veces no es fácil el tener tanto dominio de balón y estar en portería un poco fría, y tienes que actuar al final... hay que estar enchufadas porque en cualquier momento te puede haber un disparo, y si estás frío por tener siempre la posesión de balón, incluso a veces es más difícil. Es importante el acabar con la portería a cero, sobre todo porque uno de los datos que se miran para un posible empate es el tener tu portería lo menos batida posible. Entonces portería a cero, sí. Recordamos que en caso de empate en un partido durante este campeonato se procederá a un lanzamiento de penaltis y el equipo vencedor sumará 0,25 puntos a mayores del punto obtenido por el empate. En este caso, de cara al partido de mañana, contando con esta victoria de Galicia,
Madrid y Galicia llegan a este último partido con 3 puntos cada una, y en caso de empate se procedería a un lanzamiento de penaltis, y dadas las circunstancias de este grupo, el equipo vencedor de esos penaltis pues sería el equipo clasificado para esa final a 4 que se disputará en Madrid, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, junto con el resto de campeonas de grupos de la fase previa. Último minuto, últimos ataques de la selección gallega. Con el balón Antía para Kanolic. Y ahora manteniendo la posesión, una posesión muy larga, dejando que pasen los segundos, evitando los choques para evitar una posible lesión o un posible golpe. Muy bien, muy concentradas, sabiendo en todo momento lo que tienen que hacer. Un partido perfecto. Sí, 4 segundos, balón en saque de banda para el combinado gallego, y seguramente daremos por finalizado este encuentro ya. ¿Cuál es la valoración global? Decías ahora que Galicia muy enchufada, haciendo un partido prácticamente según lo programado, seguramente. Estarán los seleccionadores contentos del trabajo, ¿verdad? Sí, como habíamos dicho, sobre el papel Galicia era superior, con jugadoras que juegan en un nivel superior que las riojanas, y había que plasmarlo sobre la pista, y yo creo que lo hicieron perfectamente. Un partido muy serio, defensivamente, bien tácticamente y muy bien con las llegadas, finalizaciones, un partido de 10. Pues finaliza esta segunda jornada de la categoría sub-17 con este 7-0 a favor del combinado gallego. La Rioja se despide de esta fase previa del Campeonato de España. Y mañana a las 11:00 Galicia-Madrid se jugarán el pase a la final a 4 de este Campeonato de España de selecciones autonómicas. Nos despedimos, recordamos que a partir de la 1 del mediodía, turno para la categoría sub-20, Galicia, la anfitriona, se enfrentará al combinado de Ceuta en la segunda jornada de la categoría sub-20 de este Campeonato de España de fútbol sala de selecciones autonómicas aquí en Vilalba. Nos vemos, nos escuchamos en unos minutos. Gracias por estar ahí.